instalar una pasarela de pago, da igual sea en Shopee, en Magento, en Salesforce, en PrestaShop, empieza a ser trivial. Yo creo que al final son modas, según pasa uno, va la otra. Entonces al final lo que intentamos siempre con todos los clientes, intentamos hacer un TCO a 5 años, hemos visto casos de gente que funciona todo menos ciertas apps externas. Entonces cuando te empieza a plantear pues, que las cosas que parecen muy fáciles a la hora de montarlas, para plataformas que escalen, pues hay que montarlas bien. Si te viene un cliente que quiere un Shopify y la respuesta es porque me han dicho que eso se monta muy rápido y tal, y dices, guau, es un warning grande, pues es que no hay tanta diferencia. O sea, yo ahora mismo no te diría, con esta plataforma puedes hacer esto y con esta no. El límite, yo nunca he visto que el límite sea una plataforma a día de hoy. Clientes que los conocemos muy bien, que sabemos lo que necesitan y tal, y te llegan y dices, pues es que no es que sea un poco más, es que tu proyecto es 4 veces más o 5 veces más que este otro. Y a veces te dices incluso confianza, pero a ver, enséñame el otro. Al final del funnel. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Al final del funnel. Hoy estamos en este capítulo muy especial con Ángel Villa. Muchas gracias por venir. Un placer, tío. De Vitoria, no has tenido que viajar, pero bueno, hoy el día no estaba muy allá, ¿no? Como para coger el coche. Ya te digo, menos 2 grados cuando me he levantado. Menos 2 graditos. Estamos grabando en el 1 de diciembre y bueno, ya se nota aquí el invierno. Bueno, te agradezco que hayas venido, que vayas a compartir con nosotros un rato. Como siempre, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Si digo algo mal, me lo puedes corregir, que para eso eres tú. El comercio digital ya no se resume en tener una tienda online. Hoy significa, además de tener una tienda online, significa integrar procesos, conectar canales, tomar decisiones basadas en datos, muy importante, y diseñar experiencias que funcionen de verdad. Estamos hoy en el Cyber Monday, por cierto, así que vamos a hablar también un poquito de esto si da tiempo. Hay que sostenerlo todo con una tecnología sólida y capaz de crecer, y aunque haya plataformas como Shopify, Magento, que son parte importante de este camino, la tecnología siempre lo es, ninguna empresa se transforma simplemente por elegir una herramienta. La transformación ocurre cuando la estrategia, el diseño, la tecnología y los datos empiezan a trabajar juntos. Cuando un negocio deja de vender online y pasa a ser algo funcional digitalmente hablando. Y ahí es donde entra nuestro invitado de hoy y su empresa. Ángel es CEO y cofundador de On4U, para mí, la empresa referente de comercio electrónico en Vitoria y probablemente en Euskadi. Lleva más de 15 años siendo el compañero de viaje de empresas que seguro que os suenan, por ejemplo, Be My Lola, Adolfo Domínguez, General Óptica, Eroski o Mercedes-Benz, entre otras. Son empresas que buscan algo más que un desarrollo tecnológico, que buscan criterio, acompañamiento y soluciones capaces de transformar cómo venden, cómo operan y cómo crecen. Hoy hablaremos con él de este futuro del comercio digital, a ver si sacamos la bola de cristal y adivinamos algo, pero también de estrategia, de tecnología y de qué significa construir un ecosistema digital que además de funcionar, también ayude a impulsar un negocio hacia adelante. Ángel, ¿qué tal? ¿Te ha gustado la introducción o cambiamos algo? Perfecto, te la voy a copiar para poner en la web. Toma, tuya. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, tío, encantado de estar aquí. Preséntate tú, venga. ¿Quién es Ángel Villa y qué es On4U? Villa. Villa, perdón. Ya te he dicho antes de la entrevista por eso. que yo tenía en la cabeza que era Villa y mira que te conozco hace años, ¿eh? Pues no sé qué decirte, la verdad es que yo soy bastante malo para estas cosas. Soy una persona bastante inquieta, que le gusta el mundo de la tecnología, que me gusta probar cosas nuevas y que llevamos muchos años haciendo esto. O sea, incluso antes de On4U ya tuvimos otras aventuras, ahora hacemos 16 años en On4U. Estamos centrados en todo lo que tiene que ver, todo lo que rodea la venta desde el punto de vista de la tecnología y yo creo que al final el punto más diferenciador ya no es tanto lo que hacemos, sino un poquito cómo lo hacemos de una manera distinta. Igual me equivoco, pero yo creo que tú tenías un perfil más de programador, más técnico, Sí. ¿no? Inicialmente. Sí, On4U, toda la empresa viene de un perfil muy técnico, o sea, los 3 socios somos ingenieros informáticos, o sea, así el típico empresa que se junta a alguien más de negocio, nosotros esa parte no la hemos tenido. Incluso Vale. Es curioso, los primeros años, los roles de quién lleva la parte más financiera y tal, lo íbamos rotando, este año te toca a ti, este año... Ah, sí, ¿eh? Sí, Hostia, sí, mira, sí. eso no lo había Es que escuchado nadie nunca. queríamos hacerlo. Claro. ¿Y cómo, o sea, es una manera natural en la que cada uno va cogiendo un rol? Sí, yo creo que hemos ido cayendo cada uno, o sea, los 3 socios que estamos, ahora mismo Miquel, que es el CTO, pues lleva un poco más toda la parte que tiene que ver con desarrollo a nivel de tecnología, Olmo la parte más de sistemas, y yo pues cubro un poco el agujero que queda en todo lo demás, podemos decir un poco más la parte de desarrollo de negocio y tal, pero ha sido como un poquito natural, ha ido cayendo así.
Vale, ¿y cómo nace hace 16 años, has dicho, verdad, Un4U? Sí. ¿Cómo nace? Pues los tres estábamos en otra iniciativa empresarial que empezamos, pues eso sería 2004, 2005, estábamos todavía en la universidad. Había un grupo de empresas que se estaba creando pues, por todo el mundo, la verdad es que crecimos muy rápido y se fue todo al garete. La verdad es que aprendimos un montón. Y cuando acabó eso dijimos que nos ponemos a currar como la mayoría de nuestros colegas que ya llevan un tiempo, y nosotros llevamos un montón de tiempo aquí sin ingresar un duro y tal, pero nos quedaba un poquito el gusanillo este de que pensábamos que podíamos aportar algo a nivel de negocio y tal, y nos juntamos los tres y hasta aquí hemos venido. Genial. ¿Cómo evoluciona la empresa? Es decir, yo sé que hay algún momento clave en la historia, bueno, habrá varios como en todas las agencias me imagino, pero bueno, ¿hay algún momento clave quizás con la primera tienda online gorda de Magento o cómo fue la cosa? La verdad es que ha sido todo bastante, o sea, si ves un poquito la curva de crecimiento, muy sostenida, siempre bastante igual, y al final nosotros una empresa muy horizontal, de verdad, es decir, no tenemos como una estructura de jefe, supervisión, control, entonces se hace a veces difícil crecer, o sea, necesitas a gente que sea muy buena, que funcione muy bien, que se autogestione muy bien y tal, entonces nosotros históricamente siempre hemos tenido un poco más de demanda de trabajo que capacidad que la que teníamos, o sea, porque realmente desde que entra una persona se va formando y tal, hasta que puede participar en la tipología de proyectos que hacemos, que normalmente son proyectos pues, de nivel un poquito elevado, pues fácilmente un año, año y medio. Pues ha sido un poco lo que nos ha ido marcando el crecimiento, no ha sido tanto la demanda de negocio, sino la capacidad nosotros de poder atender y formar y tener un equipo que pueda funcionar pues muy autogestionado. ¿Cuándo me invitas a ver ese proceso? Porque es lo más difícil de una agencia, ¿eh? O sea, formar a las nuevas personas y que formen parte de esos proyectos e intentar sacar rentabilidad de una persona antes de que pasen 2 años, eso es complicadísimo. Claro, nosotros, si hablas de rentabilidad, yo te diría que no. O sea, yo no sé decírtelo en ese periodo. Ya. Para mí, la rentabilidad empieza si realmente consigues haber acertado, haber formado bien y la persona está lo suficientemente contento para que seguir contigo para siempre, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí es una inversión. Que haya poca rotación, que se impliquen, es. claro. ¿Tenéis estandarizado el proceso de formación o...? Estandarizado es mucho decir. ¿Como tenemos un onboarding o algo así? No. Nosotros le llamamos un programa de mentoring. Vale. Normalmente es un programa más o menos estandarizado durante los 6 primeros meses. Al principio hay una parte que es casi más como que estarías continuación de la universidad, que es más aprender y tal. Luego hay una manera de ir entrando poco a poco en proyectos reales y tal. Y luego, pues una vez que van pasando los 6 meses, si más o menos ese periodo lo has hecho lo suficientemente bien y encaja, pues empiezas a entrar paulatinamente en proyectos. Vale. ¿Cuántos sois ahora? Me has dicho antes que no 28. 28, vale, o sea que habéis crecido de 3 a 28 en 16 años, ¿no? Eso es, pero ya te digo, muy poquito a poquito, más o menos. De manera orgánica. Eso es. Vale. Bueno, sé que este año, o por lo menos desde hace un par de años, estáis empezando a comunicar al exterior de manera diferente. Bueno, creo que ha habido un rebranding incluso de la empresa y tal. Cuéntame un poco el porqué. Pues primero porque nos hacía ilusión. O sea, nosotros todas las imágenes, o sea, las primeras, las hacíamos nosotros. O sea, que Miquel Olmo y yo, que éramos de la parte de diseño, que decir, íbamos evolucionando. Luego, cuando empezamos a tener equipo de diseño, pues lo hacíamos internamente también. Y al final llega un punto en el que, yo qué sé, hacer una imagen y tal que te represente, que te guste, que te sientas orgulloso de ello, pues nos apetecía. Y la verdad es que lo hicimos también con una agencia de marca, creo que bastante guay. Y fue un proceso de introspección, de replantearnos cosas. La verdad es que muy chulo, muy largo, ¿eh? O sea, casi estuvimos 2 años para... 2 años, hostia. Sí. También, pues eso, nunca acaba siendo tu prioridad número 1 y tal. Y sí. Pero bueno, no ha sido un rebranding demasiado grande. Hemos mantenido la esencia y básicamente nos ha ayudado a definir ciertas cosas que no teníamos un poco definidas. Y toda la parte un poco de comunicación así también empieza por ahí. O sea, no hemos comunicado nunca, todavía ahora mismo estamos empezando. Lo que te decía, cuando veía cómo teníais montado aquí el set de grabación y tal, nosotros hemos montado el set igual ya hace 8 meses, todavía no hemos empezado a grabar, pero montado en la oficina lo tenemos. Entonces, bueno, la intención es empezar a hacer un poquito más ese tipo de cosas. Vale, o sea, hay quizás un objetivo o una serie de objetivos detrás de esta nueva manera de comunicar. Queréis que se os siga percibiendo como muy técnicos, ¿no? Entiendo, pero quizás también abriendo un poco más a todo lo que es mercado y a lo que engloba un proyecto de marketing de comercio, ¿no? Eso es.
Yo por entender un poco la evolución de On4U, nosotros empezamos en el e-commerce, casi te diría que por suerte, no fuimos unos supervisionarios, ¿eh? O sea, cuando montamos la empresa sabíamos que hacíamos cosas relacionadas con la tecnología, éramos programadores, primer proyecto fue una tienda online, la hicimos con un Magento entonces que no conocía a nadie y nosotros mismos, o sea, estamos hablando de 17 años, pues de suerte. Salió bien la tienda y nos hicimos partners y un poco con el crecimiento del e-commerce, el crecimiento de la tecnología, pues fuimos nosotros especializándonos en esa parte. Pero sí que es cierto que estamos como muy asociados a programadores Magento. Luego hace 7, 8 años, clientes nuestros de Magento de toda la vida pasaron a dar el paso a Salesforce, entonces entramos también como programadores de Salesforce y ahora 3 o 4 años nos ha ido pasando lo mismo hacia Shopify. Vale. Pero sí que nos damos cuenta de que de entrada siempre entramos por ser programadores certificados en alguna de estas plataformas, pero luego cuando trabajamos con un cliente, el cliente nos iba pidiendo más cosas, porque al final la plataforma es una patita dentro de todo lo que rodea los procesos de venta de la empresa. Correcto. Entonces, pues poco a poco nos damos cuenta que al final no somos programadores de plataforma, sino que hacemos todo lo que tiene que ver con tecnología para potenciar los procesos de venta de la empresa. O sea, que te va desde la parte más pura de estrategia, herramientas para los propios comerciales, no solo para la parte transaccional, toda la parte de atención al cliente, postventa, y luego cada vez una capa más fuerte que todo lo que tiene que ver con datos. Vale, importante los datos. Vale, joder, has dicho Shopify y ya tengo que entrar en materia. ¿Qué te parece? Porque creo que no tiene nada que ver la manera de trabajar con un Magento que con un Shopify, claro. Me imagino que ahí hay un cambio importante, ¿no? Para nosotros es similar, sí. O sea, pero a ver, yo creo que lo que ha cambiado es un poquito las tecnologías en sí. O sea, es cierto que hace 10 años para montar un Magento tenías que saber mucho de Magento para que funcionara. O sea, yo qué sé, es que configurar una pasarela de pago. Yo he hecho uno en mi vida y no vuelvo a hacer más. Sí, pero bueno, pero quiero decir, incluso vosotros estáis más en Presta, ¿no? Sí. Pero también te pasaba un poquito, o sea, al final no era trivial, no era... Ahora, instalar una pasarela de pago, da igual sea en Shopee, en Magento, en Salesforce, en PrestaShop, empieza a ser trivial. Entonces yo creo que la tecnología en sí está más madura. Pero aún así sigues teniendo los mismos problemas. Tú montar un Shopify puede parecer muy fácil, pero cuando empiezas a tener un volumen demasiado grande te das cuenta que eso que lo habías montado en base a apps y a cositas muy rápidas no acaba escalando. Vale. De hecho, por ejemplo, me ha molado mucho ahora en Black Friday. Bueno, pues al final, cuando empieza a haber momentos un poquito de más carga, muchas veces las apps de Shopify, generalmente cuando almacenan algo de datos, están almacenados en servidores externos, ya eso no lo gestiona Shopify. Entonces, cuando sube la demanda, normalmente esos proveedores de apps no escalan igual que Shopify. Entonces, muchas veces el cuello de botella. Hemos visto casos de gente que funciona todo menos ciertas apps externas. Entonces, cuando te empieza a plantear pues, que las cosas que parecen muy fáciles a la hora de montarlas, para plataformas que escalen, pues hay que montarlas bien. Lo mismo que hemos visto con Magento, con Salesforce, diría que no es tan diferente. Sí que es cierto pues, que ahora parece que todo el mundo hace Shopify. Sí que es verdad, ¿eh? O sea, ha habido, bueno, a ver, está creciendo, evidentemente, ves los números de Shopee y está creciendo muchísimo, es el último big player que ha entrado en la pelea, pero nosotros todavía diferenciamos mucho de un Magento, de un Presta, de un WooCommerce, o sea, hay clientes que nos vienen directamente y dicen, quiero un Shopify, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo te enfrentas? Ya estamos metidos en pomada, ¿vale? Ya vamos a hablar de marketing, de e-commerce, que es el tema de hoy. ¿Cómo eliges la plataforma de un cliente? ¿El cliente suele pediros la plataforma? ¿Soléis hacer un análisis? ¿Cómo funciona en On4U? Ahí es cierto que una parte lo has dicho, viene un cliente y te pide ya algo. Entonces, pues que hay una parte que sí que es cierto que a nivel de marketing, por ejemplo, Shopify lo está haciendo muy bien. Entonces ya hay clientes pues que por experiencias previas y tal, pues ya viene con algo de eso en la cabeza. Es cierto que al final acaba habiendo un poco modas a nivel de mercado. O sea, yo he vivido muchos años en que Magento era súper top. Cuando hubo la migración de Magento 1 a Magento 2, ahí hubo una desbandada grande en las tiendas más grandes hacia Salesforce, porque al final, sobre todo en moda y tal, era más así, y ahora la tendencia está siendo un poco hacia Shopify. Yo creo que al final son modas, según pasa uno, va la otra. Nosotros al final lo que intentamos siempre con todos los clientes, intentamos hacer un TCO a 5 años, ¿vale? Y plantear los costes que tendrían cada una de las plataformas, tanto a niveles de desarrollo, niveles de mantenimiento, comisiones, licencias, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí pues se acaba viendo claro. O sea, hacéis un análisis también de una previsión costes, económica, de costes. Totalmente, porque si no al final muchas veces, si te viene un cliente que quiere un Shopify y la respuesta es porque me han dicho que eso se monta muy rápido y tal, y dices, es un warning grande para decir,
igual en el fondo no somos el partner mejor, o igual en el fondo estás pensando que invertir en todos tus procesos de digitalización es más trivial de lo que debería. Entonces ahí pues intentamos un poquito concienciar. Pero digo que para mí de una plataforma a otra realmente no acaba habiendo un cambio demasiado grande. Lo que vas viendo es los partners y las agencias que aparecen, pues aparecen como setas un montón de agencias nuevas que antes no estaban. Pero los mismos que veníamos nosotros, o sea, es decir, dentro de Magento al final, al nivel de pues los e-commerce un poquito más grande y tal, estábamos 4, que acabamos pasando por Salesforce y que estamos ahora mismo en Shopify a diferentes niveles. Siempre hay muchas más, pero en esa línea... Creo que es el escenario ideal, ¿no? El tener una independencia de la tecnología, o sea, que el negocio siga funcionando, que tenga los mismos objetivos, que tenga el mismo background, el mismo objetivo, pero que la tecnología no lo defina, ¿no? Eso es lo perfecto. Totalmente, o sea, para que te hagas una idea, nosotros incluso internamente tenemos 3 equipos multidisciplinares independientes y cada equipo tiene N clientes. Son equipos multiplataforma, no tengo el equipo de Magento, el de Salesforce, el de Shopify. Vale, interesante. Para mí eso me parece interesante. Uno, porque para mí lo que hay que saber es de e-commerce y de tecnología. Las plataformas cambian, evolucionan o lo que sea. Y luego que en el fondo no acaba habiendo tanta diferencia. O sea, realmente el que hace frontend tiene que ser muy bueno en JavaScript, en temas de performance, en este tipo de cosas. La parte de backend, pues tienes que saber hacer muy buenos procesos, tienes que saber paralelizar, tienes que saber optimizar a nivel de bases de datos y tal. Entonces, realmente al final una plataforma u otra es usar unas APIs u otras, no hay tanta diferencia. Entonces, nosotros sí que una decisión que en algunas partes te puede penalizar un poquito, porque al final ya pues, conocer un poco una plataforma te puede hacerla más rápido, pero a la vez yo creo que te ayuda en otro. Y también al equipo al no estar siempre haciendo lo mismo. Vale. Bueno, pero de todas maneras supongo que a Magento le tendréis cariño, ¿no? Especial. Por supuesto, sí. Fue el primero. Y seguimos, o sea, tenemos una base de Magentos considerable. Vale. Además de ese análisis de costes, ¿qué más habría que tener en cuenta para elegir una plataforma? Esto ya te lo pregunto casi hasta de manera personal, para el próximo cliente que me venga diciendo, quiero un Shopify. Ostras, ¿qué más hay que tener en cuenta, aparte de los costes? Es que yo te digo que al final, para mí la parte de los costes y luego hay otra parte, lo que tenga ya el cliente un poco metido en la cabeza, porque muchas veces al final te vienen y es porque la competencia tiene esto, tal, y están ya ilusionados con algo y dices, perfecto, si es que no hay tanta diferencia. O sea, yo ahora mismo no te diría, con esta plataforma puedes hacer esto y con esta no. El límite, yo nunca he visto que el límite sea una plataforma a día de hoy. Vale. Siempre el límite son las implementaciones de las plataformas. Vale. Eso sí que es la parte un poquito más complicada. Yo lo que sí que creo que al final muchas veces no se le saca provecho a lo que pueden hacer las plataformas, ninguna de ellas, porque pues, la implementación no es muy buena, porque acabas customizando cosas que no harían falta, porque al no conocerla muy bien, pues yo qué sé, no la exprimes al máximo y tal, pero ya te digo que para que el límite sea una plataforma, yo no he visto todavía. Te tiene que haber ido muy bien. Yo qué sé, te quiero decir que igual te llega un Amazon o te llega gente de ese estilo y dices, es verdad, estos no acaban encajando. O que tengas Otras veces, al final sí que es cierto, y eso sí que lo hemos visto, en procesos de venta muy personalizados, es que no te merece la pena tener una plataforma. Nosotros hay casos que, sobre todo en partes B2B o en herramientas más para agentes comerciales y tal, tendemos a desarrollo custom, totalmente, Ostras, sin vale. plataforma por debajo. ¿Por qué? Porque al final, pues yo qué sé, muchas veces al final ya gestionas todos los datos nosotros solemos montar una plataforma entre los sistemas internos y las plataformas de venta que llamamos middleware y tal. Al final ya tienes ahí todos los datos, tienes pedidos, clientes, precios. O sea, el cliente no tiene que entrar en el backend de Magento ni de Shopee. Eso está optimizado a los procesos de venta que tiene cada empresa y está optimizado para que lo gestione yo súper eficientemente. Llegas y dices, vale, ahora quiero crear una herramienta para que los comerciales que van tienda a tienda captando pedidos, por ejemplo, en el sector del calzado, que tenemos varias marcas, trabajan muy así, o sea, en tiendas multimarca, y todavía los pedidos de campaña sigue siendo ir zapatería por zapatería y preparando el pedido para la colección siguiente. Esa manera de comprar, ninguna plataforma te lo va a dar muy optimizado. Entonces dices, joder, tenemos los datos, creamos una API, creamos una PWA un poco a medida, con el proceso que necesita ese agente comercial, que al final es qué le vendí el año pasado, qué es lo que más está vendiendo, pedidos en el que entras en una ficha de zapato y puedes elegir 25 tallas de cada uno de una manera muy ágil y tal.
Y es que también, te estás quitando un volumen de comisiones y tal en ventas en otro tipo de Sí, plataformas. pero bueno, entiendo que será también una inversión importante, por lo menos el arranque, ¿no? Eso, por eso te digo que al final acaba yendo al tema de costes. Tú dices, evidentemente arrancar es un poquito más, pero es que ya no te digo a 5 años. El segundo año dices, jo, aquí ya estoy teniendo beneficio. Claro. No es todos los casos, por eso digo que en cada uno hay que analizarlo, pero hay muchas veces que cuando te sales un poquito de procesos de compra un poquito más estándares, pues te acaban funcionando. Y sobre todo, pues yo qué sé, sí que es cierto que lo que es para tema de escalabilidad y tal, cuando estás hablando en un B2C, pues al final plataformas que tienen su parte SaaS y tal, pues está guay porque se van a encargar ellos de toda esa parte de sistemas. Temas de B2B, por ejemplo, en el que no hay esos picos, que es una manera de comprar un poco diferente, pues las ventajas son otras. Entonces, para mí cada caso es un mundo. Qué curioso, súper interesante. ¿Son exigentes los grandes clientes? Como todos, o sea, sí, son exigentes, pero yo también creo que somos nosotros exigentes con nosotros mismos. Que un cliente sea exigente es bueno. Que sea un capullo, no, pero, Ya, bueno, pero no está unido, ¿eh? Voy más por el tema de la presión, ¿no? De, hostia, este año tenemos que llegar a estos objetivos, que supongo que las grandes marcas pues, todas tienen un camino definido y no sé qué tipo de presión trasladan al equipo técnico, no sé. Al final es que, joder, nosotros también en cada proyecto funcionamos de una manera distinta, ¿eh? O sea, hay proyectos en los que tenemos casi un equipo conjunto con el cliente, o sea, pues estamos 5 de On4U con 7 del cliente, hacemos dailies, como que fuera un equipo conjunto, nos hacemos code review entre unos y otros y funcionamos como un único equipo. Entonces, al final, pues ahí funcionamos como que fuéramos el equipo de esa marca conjunto. Otras veces, cuando no tiene equipos técnicos tan grandes dentro de Atel, pues al final nos acaban sacando todo un poquito fuera. Al final es gestionar como proyecto. Nosotros al final, sobre todo, la presión acaba estando un poco en el tema de la calidad. A nosotros nos obsesiona mucho esa parte. Sí que es cierto que al final que acabe llegando a producción cosas que pueden fallar, en la tipología de clientes que curramos nosotros es muy grave. Entonces, para mí esa es la parte un poco en la que más hincapié hacemos. Claro, pues una pérdida de mucho dinero por un pequeño fallito, vale. Claro, incluso eso a nivel de imagen de marca También, nuestra, claro, que es lo que hablamos. Nosotros al final no tenemos un equipo comercial bestial que esté todo el día vendiendo. O sea, al final nosotros vendemos casi el boca a oreja. Cliente contento, se lo dice a otro, viene otro contento y tal. Entonces, para nosotros tener un problema de esos de calidad grande, pues nos haría mucha pupa. Entonces, tenemos mucho cuidado en esa parte. Qué bueno. Vale, cuéntame si quieres y si puedes algún caso chulo que hayáis hecho últimamente, yo que sé, algún proyecto que os haya gustado especialmente, ostras, aquí había un problema o este nos gustó especialmente por algo. Es que estamos haciendo muchas cosas. A mí uno de los que más me gusta es una marca de Donosti que se llama Indian Call. Vale. Están creciendo bastante, ahora me parece que están en torno a 20 y pico millones y tal. Y les tengo especial cariño, o sea, porque llevamos con ellos pues igual 14 años. Los cogimos cuando no tenían ni web, montamos un primer Magento 1. Es para que veas un poco la evolución un poco de plataformas. Sí, En su momento, de hecho, fue la primera web que hicimos en la historia que era responsive, porque al principio todavía había proyectos que preguntabas que sea responsive o no, que no, es que no había navegación móvil casi. Entonces, hicimos un Magento 1, montamos un B2B sobre Magento 1, vimos el fin de Magento 1, hicimos una migración completa a Magento 2, el B2B con Magento 2. En esa migración ya montamos un middleware para gestionar un poco todos los procesos intermedios. Y en los últimos años un poco ha ido saliendo Salesforce, o sea, Salesforce Shopify. Hemos hecho una migración de Magento 2 a Shopify para el B2C y tanto el B2B como aplicaciones para agentes comerciales montados sobre nuestro middleware. Y la verdad es que encantados a nivel de tecnología. No es el más representativo, te podría hablar de lo que dices, un Bimba, un Adolf, que son como más igual famosos a nivel de marca, pero a mí este es el tipo de cliente que me mola mucho, sobre todo porque al final también... Os veis crecer mutuamente, ¿no? Eso es, vamos un poquito de la mano, se dejan asesorar mucho y luego, ojo, realmente ves que lo que les aportas tiene un impacto bestial. Claro. Qué guay, pues casi habrá que invitarlo hasta la cena de empresa, ¿no? A ese cliente, porque... Una relación ahí ya es como uno más del equipo. Nos vamos a poner técnicos 2 minutos, pero es que me interesa mogollón. ¿Cómo es esa migración de Magento a Shopi? Técnicamente hablando, ¿es complicada? ¿Cuánta planificación lleva eso? Háblame un poco de ello, por favor. A ver, la migración en sí acaba siendo los datos y el SEO principalmente, ¿vale? Porque el resto es hacerlo de nuevo.
Entonces, pues al final, normalmente cuando ya llevas ese proceso que al final no puedes reutilizar código, pues sueles aprovechar para hacer un rediseño y tal. Entonces, acabas construyendo la plataforma nueva y al final la migración compleja es la parte un poco de los datos. Entonces, Sí, pero claro, bueno, el middleware sigue siendo el claro, mismo. eso te iba a decir, sí, es el mismo. Entonces, vale. claro, a ver, nosotros ya te digo, cuando empezamos a vivir la parte de migraciones, fue cuando empezamos a montar el middleware entre medio. O sea, yo me acuerdo una de las más grandes en Bimba y Lola, cuando migramos, en ese caso, de Magento 1 a Salesforce, teníamos ya un middleware básico, fuimos creciendo en funcionalidades y eso nos permitió que pudimos ir migrando mercado a mercado. O sea, el cliente trabajaba en el middleware, gestionaba productos, ordenaciones, precios, toda la lógica de negocio, el equipo de merchandising trabajaba dentro del middleware y luego cuando marcaba la casilla de públicate en España iba a Magento y decías públicate en Singapur, iba a Salesforce, que era la plataforma nueva. Entonces eso nos permitió ir a hacerlo de una manera paulatina y el equipo trabajaba en una única plataforma. Claro. Por debajo sí que es cierto que al final tenías un sistema de integraciones que tenía que replicar en una plataforma. Sí, pero u otra, el equipo no cambia su manera de trabajar. se acaba haciendo transparente. Entonces, por eso digo, en este caso acaba siendo lo mismo. Al final, casi toda la información, pedidos, clientes, direcciones, catálogo, precios, acaba estando en el middleware. Entonces, pasar de Magento a Shopify ya está, es casi transparente. Muchas veces tienes que hacer una política de migración de cuentas, tema de contraseñas, ese tipo de cosas, porque sí que es cierto, al final las contraseñas están encriptadas y tal. Sí. Pero bueno, por ejemplo, en migración hacia Shopify, que estamos yendo generalmente hacia los modelos de nuevas cuentas, ya van sin contraseña y tal, entonces hasta esa parte nos la están simplificando un poquito y tal. Y luego la otra que tienes que tener mucho cuidado es toda la parte del SEO. Claro. Claro, Bueno, es que yo estaba pensando sobre todo en la resistencia a usuarios, es decir, venga, me voy a ir a una gran firma, les voy a decir, bueno, ellos me dicen que hay que cambiar de plataforma, nos vamos a Salesforce, muy bien, pero es que ahora tengo que enseñar a todo el equipo a trabajar de una manera diferente. Toda esa parte eso es. la Eso evitáis. es. Nosotros lo único que dejamos ahora mismo normalmente en las plataformas es la parte más de CMS. Tema de landings y tal, que al final normalmente hacemos una formación con los equipos. Al final, cuando hacemos ese rediseño, pues al final lo que hacemos es diseñar un set grande de componentes para que el equipo de marca de los clientes tenga cierta libertad para generar ellos de su lado landings, campañas, lo que ellos necesiten, y hacemos una formación en esa plataforma. O bueno, incluso dependiendo del tipo de cliente, muchas veces pues acabamos ayudándoles en procesos de contratación para formar a personas que se encarguen Hasta ese punto, ostras. Sí, porque lo que decía, nosotros muchas veces el cuello de botella podemos llegar a ser nosotros, es decir, joder, pues es que no puedo estar 5 personas más en tu equipo, bueno, pues yo te ayudo. Por ejemplo, yo qué sé, yo creo que muchas veces la parte más de creación de campañas, landings y tal, que haya una persona dentro del cliente haciéndolo, le da más agilidad. Por muy ágiles que somos nosotros, que estamos integrados en el día a día, muchas veces para cosas de las que técnicamente no son demasiado complicadas, ayudamos más en prepararles bien los componentes y en formar a su equipo a que lo hagan, que tener que hacerlo nosotros. Claro. Entonces ahí estamos muchas veces en esa parte. Esa me la apunto también. Vale, pues bueno, más o menos vamos bien de tiempo, creo que hemos pegado un buen repaso, súper interesante, Ángel, o sea, yo me estaría aquí una hora más, pero bueno, vamos a ir cerrando un poco con alguna pregunta difícil, que no te he puesto ninguna pregunta todavía. Macho, sí, a pillar ahora. ¿Qué errores sueles ver en los clientes? Que digas, bueno, este es un error recurrente que desde On4U siempre intentamos evitar o que los clientes no acaben haciendo esto. Seguramente que en 16 años lo habéis visto ya, habéis visto errores recurrentes de sobra. Para mí la parte, una de ellas es cuando piensas que algo es demasiado fácil del lado del cliente. O sea, es lo que dices, si estoy montando una app me vale. O sea, eso es una red flag, ¿no? Clara. Sí, es complicado y a veces es difícil de cómo hacérselo ver, ¿eh? O sea, ahora mismo lo que decías tú, en el mundo de Shopify ha cambiado muchas veces las agencias que están entrando. Entonces nosotros llegamos a un cliente, planteamos un proyecto, clientes que les conocemos muy bien, que sabemos lo que necesitan y tal, y te llegan y dices, pero es que no es que sea un poco más, es que tu proyecto es 4 veces más o 5 veces más que este otro. Y a veces que tienes incluso confianza, pero a ver, enséñame el otro. Y vas viendo y dices, tío, pero es que esto falta esto no se puede hacer, esto está mal. Pero es cierto que muchas veces van muchas agencias que les da totalmente igual que salga el proyecto, no, lo que quieren es llevárselo. Al final también en este tipo de proyectos, una vez que se los llevas, tienes una serie de comisiones, ese tipo de cosas. Entonces, para mí un red flag grande es cuando el cliente llega como que no se quiere complicar mucho. Dice, no, yo quiero que me digas un precio y una fecha, cuándo va a estar y ya está. Eso es complicado, o sea, porque yo creo que al final, para que un proyecto vaya bien,
tienes que ir como muy alineado del cliente, entender que es un proyecto que vais haciendo los dos, que tienes que tomar decisiones, que esto merece la pena, que esto no, que esto lo dejo para después. El que simplemente dice, a mí dime cuánto te lo doy, Vale. cuidado. Vale, sí, yo creo que ahí coincidimos 100%. O sea, si un cliente no da el valor ya de inicio, ¿no?, a lo que está planteando, pues mal tema. En la parte de visión estratégica, de visión de negocio, entiendo que tenéis también que hacer equipo una vez más, ¿no?, con el cliente. Sí. ¿En qué partes les apoyáis o cómo soléis hacer esos equipos? Ya obviando lo técnico, que ya sabemos que lo técnico, pues bueno, sois el partner de referencia, pero en la parte de visión, ¿cómo lo hacéis? Pues ahí depende, hay equipos que son mucho más maduros en el que nosotros vamos un poco casi siguiendo, digo, marcas de moda muy grandes tienen ya como su línea muy hecha. Nosotros ahí la parte estratégica va orientada más a la tecnología. Vale. O sea, pocas veces nosotros no tenemos capacidad de plantear a una marca de estas, tienes que abrir no sé qué mercado, Vale. Ahí no entramos tanto. A nivel estratégico, sobre todo, muchas veces estamos más en negocios más B2B, negocios industriales, gente que no tiene tan maduro ese modelo de venta a cliente final, y ahí es que va desde el principio. Y nosotros normalmente trabajamos inicialmente con un poco workshops a nivel de discovery un poco estratégicos, y hay otro reflaje, hay como ahí no esté involucrado la parte de dirección de las empresas y tal, no vale para nada, porque si yo te monto un proyecto de digitalización y lo voy a hacer con la persona de marketing y con la de IT, no lo van a usar la gente. Claro. Entonces, para mí ahí pues, lo ideal es eso, que haya gente con poder de decisión metida y que entiendan que es un cambio, que lo que tú dices, los cambios siempre incomodan al principio. Sí. Entonces, eso es una de las barreras grandes que estamos viendo y que a veces no ha funcionado. O sea, proyectos de digitalización en industria, pues eso, más tema industrial, más B2B y tal, de haber montado una tecnología súper guapa, del cliente haberla hecho, haberla pagado, pero no acabar nunca de implantarse porque dentro pues hay gente que prefiere hacerlo como siempre, no hay una directiva clave de sí, que lo voy a hacer, pero hay que hacerlo y tal, y quedarse en el tintero esa tipología de proyectos. Entonces nosotros ahora lo primero es una parte esa de concienciación. Como decir, si no estás dispuesto a romper esa barrera un poquito de la resistencia al cambio, no tires el dinero a la basura. Claro, claro. Interesante también. Vale, vamos a cerrar. Te tengo que preguntar sobre la IA, Ángel. Es el tema de moda, algo tenemos que tocar. Venga, dame tu opinión. ¿Burbuja, realidad, futuro? No sé qué decir, se ha dicho tantas cosas. Yo creo que es un altavoz. A la gente que sabe hacer las cosas le potencia, y a la gente que es un poquillo garrula también potencia su incapacidad. Errores, sí. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que para mí sí que es cierto que pues una herramienta, o sea, que pensar no usar ciertas herramientas a día de hoy pues va a tener un problema grave de productividad para poder competir, pero pensar que es la panacea te va a hacer, vamos, totalmente incompetente y tal. En la parte que más nos toca e-commerce, yo creo que hay muchas cosas que las que más boom tienen que todavía están poco maduras. O sea, los agentes y tal, está guay, puede que haya un momento en que haya más cosas que se puedan ir automatizando, pero a día de hoy todavía me parece que pues no acaban estando fino del todo. Lo mismo te pasa un poco con la parte de generación de contenido, que igual es lo que más avanzado está. ¿Trabajamos? Sí, vale, pero muchas veces la generación de contenido, para mí, todavía nosotros trabajamos a nivel de sugerencia. O sea, yo no lo veo tan maduro para que realmente te genere todas las descripciones del catálogo y tal, y sea capaz de hacerlo sin una supervisión. Correcto. Entonces, pues eso, para mí lo más importante siempre acaba siendo crear bien todos los procesos que rodean a la venta de una empresa, que es súper importante, y luego ir viendo en cada uno de ellos, casi un poquito aisladamente, qué le puede aportar la tecnología. Y la tecnología es la tecnología en general, que muchas veces tener una hoja de cálculo bien hecha ya es una pasada, ¿eh? Sin embargo, estamos viendo como muchas veces nos llega gente que su pregunta es ¿y qué puedo hacer con la IA en mi negocio? A mí me pasa igual, sí. Ahí, era mi siguiente pregunta. ¿Te pasa también que los clientes te vienen IA, quiero IA? Yo muchas veces en algunos no acabamos entrando, a mí me ha pasado hace poquito, en un proyecto que era chulo, era un cliente muy grande y tal, que al final era ver qué podíamos hacer en los procesos de venta, y al final nosotros lo que le planteamos era un proceso de mejora continua, o sea, casi rollo lean manufacturing, o sea, que es realmente lo que hace falta, es como entramos, hacemos el mapa de la cadena de valor de todos tus procesos orientados a venta, medimos, vemos dónde está el cuello de botella,
Generalmente lo que hacemos es incluso quitar cosas que sobran, porque normalmente al final la gente no tiene falta de herramientas, tiene falta de sacarle provecho a las herramientas que tiene, y con todo eso, luego igual realmente dices, mira, en esta parte, yo que sé, de prospecting nos viene guay utilizar la IA y tal, pero ese no es el objetivo, el objetivo es optimizar el proceso. Claro. Y al final no acabo saliendo porque es que nosotros lo que necesitamos es presentar algo llamativo y novedoso y tal. Entonces, pues eso te digo, yo creo que al final, pues es cierto que va a haber mejoras tecnológicas y estamos avanzando, pero que lo importante sigue siendo la base, o sea, los procesos y por qué hacemos las cosas. Volvemos casi a cerrar el círculo al inicio de la entrevista. La tecnología no es el objetivo, es un vehículo, es una herramienta que no tiene que condicionarte todos tus objetivos, todo tu plan. Si cabe la IA, cabe la IA. Si ha madurado en un sentido y podemos aprovecharla, perfecto, pero no tiene que ser la obsesión, ¿no? Eso es. Yo creo que al final primero es encontrar y definir bien el problema y luego ver qué poner de solución. Claro. O sea, ahora mismo es la leche, o sea, hay gente que está diciendo tengo esta herramienta y a ver cuál es el problema que puedo solucionar, Sí. en vez de ser al revés, intentar entender cuáles son los problemas que más te hacen daño en el pie y luego ver qué hay para poder solucionarlo. Correcto. Vale, pues lo tenemos. He ido apuntando cosas, como siempre, durante todo el capítulo. Has dicho mogollón, o sea, tengo la tarjeta Joder, llena hasta arriba. Vamos a ver, vamos a intentar hacer un pequeño resumen, ¿vale? A ver si no me dejo nada. Bueno, On4U nace con un perfil muy técnico de sus 3 socios y se trata de una empresa muy horizontal. Cuentan con cosas muy chulas, por ejemplo, un programa de mentoring de 6 meses para esos onboarding, ¿no? Cuando entran nuevos empleados. Al final son 16 años, son 28 empleados y desde luego que algo se ha hecho bien por el camino, teniendo los clientes que tenéis. Empezasteis en el e-commerce por suerte, esta me ha llamado la atención, y se fueron especializando y evolucionando pues, a Salesforce, a Shopify, ya no solamente con Magento. Suelen hacer análisis a 5 años, análisis de costes, para hablar con el cliente y elegir una plataforma. La plataforma no condiciona al proyecto, sino que al contrario, y las plataformas cambian. Hay que saber de e-commerce, no de plataformas también, pero sobre todo de e-commerce. El límite nunca es la plataforma, está me ha encantado, o sea, es genial. Y el middleware evita muchos de los problemas en las migraciones, como por ejemplo la resistencia a usuarios. Y por eso tenéis clientes que os han durado hasta 14 años. ¿Qué te parece? Genial, tío. ¿Sí? ¿Me dejo algo? No, me lo voy a apuntar yo también. Venga, pues está hecho. Para acabar, siempre te hacemos 2 cositas. Una es que me digas, bueno, primero que me firmes la tarjeta, que la guardamos todas. Qué bueno. Con tu introducción. Y si tienes por ahí a alguien en la cabeza para que le invitemos en la segunda temporada, pues lo intentaremos. Pues como me lo habéis chivado eso, me lo estaba pensando. Y yo creo que si estáis en tema de agencias así y estando en Vitoria, creo que no habrá estado por aquí. Óscar de la Vox, ¿conoces? No, pero me apetece mucho. Pues la verdad es que la Vox es una agencia que es muy peculiar, yo Y creo que la diferente, manera de hacer las cosas y tal, yo creo que mola mucho y además Óscar es un tío que controla mucho de agencia, de productividad, de tecnología. Y no sé si le visteis, pero ayer escribió en la bonilista ahí de autor invitado y tal. O sea, ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que está bastante activo y tal. Qué O sea, guay. que yo creo que es un tío que aporta mucho. Es de los pocos de Vitoria que no conozco personalmente, me apetece un montón. Pues así si que quieres me te lo- pongo me en lo contacto apunto. con él Genial. y hablamos, tío. Genial. Oye, un placer. Llévate el pack de merchandising Joder. oficial con Muchas tu taza gracias, y tu tío. sudadera. Muchas Qué gracias bueno. por venir. Oye, un placer, por tu tío. tiempo, que además me imagino que hoy, Cyber Monday, tendréis un poquito de jaleo en la agencia. Ahora ya, tío, está todo mucho más plano, tío. Sí. Ya el Black Friday no es lo Se que pasa era, un poco también, ¿no? Bueno, o sea, sí es un crecimiento, pero no son los picos que eran. Vale. Así que genial, tío. Pues muchas gracias, esta es tu A ti, casa, para eso cuando es. quieras, y a nuestros espectadores, pues nada, remitirles al siguiente capítulo de Al final del Funnel. Muchas gracias. Gracias. Al final del funnel.